esta computadora, estoy grabando ya, y alguien que me haga un resumen de lo que vimos en la clase anterior y qué es lo que hemos ido viendo. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a hacer un resumen? ¿Qué habíamos visto? Los estados financieros, vimos. Ya, ¿cuáles son los estados financieros básicos? El balance general, ¿Ya? el estado de resultados, el estado ¿Ya? de variaciones patrimoniales y el estado de flujo de efectivo. Perfecto. Esa es una pregunta de prueba. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? O sea, ustedes tienen que conocer los estados financieros básicos y tienen que saber al menos qué significa cada uno de ellos, qué presentan. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto? Eso es una pregunta de prueba. Así que el que no, si hago esa pregunta en la prueba y le va mal, no debiera ser, ¿cierto? Ya, ¿qué otras cosas hemos visto? Hablamos sobre la maximización. Perfecto, sobre la maximización del valor de una empresa, ¿cierto? ¿Y qué es maximizar el valor de una empresa? ¿Se acuerdan? Es el interés por las personas o las empresas que quieren participar dentro de la propia empresa o de la propiedad de uno. Ya, la maximización del valor de una empresa se puede medir por el interés que tienen las personas u otra empresa en participar en esa empresa, ¿cierto? Así se pide. ¿Cómo yo podría saber si una empresa, sociedad anónima, que cotiza en la bolsa está maximizando o no el valor de la empresa? ¿Cómo lo podría saber? Cuando las acciones suben. Muy bien. Cuando las acciones van subiendo de precio, significa que hay más personas interesadas en participar en la propiedad de una empresa. Por lo tanto, las acciones suben. Entonces, ese es un indicador de maximización de una empresa, de maximización del valor de una empresa. Y cuando una empresa no cotiza en la bolsa, ¿cómo lo puedo yo saber? Por las donaciones y las... Por ejemplo, ¿cómo Cuando se no son sociedades sin fines de lucro. Cuando sí, aporta. Cuando aumenta, ¿cierto?, el interés de la gente por contribuir a la obra que desarrollan esas empresas o de participar de su actividad. Por ejemplo, dimos algunos ejemplos. El hogar de Bomberos de Cristo. Chile. Bomberos de Chile. ¿Ustedes creen que hay interés en participar o no en la labor que desarrolla Bomberos? Sí. Sí, ¿cierto? Yo Porque creo no ha que pasado Sí, nada. realmente sí. ¿Cierto? Porque no ha pasado nada que pudiera hacer pensar o hacer que disminuya el interés de la gente en participar. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el interés de la gente por participar en, supongamos, Carabineros de Chile? ¿Qué ha pasado? Está desprestigiado. Ha bajado el interés, ¿cierto? Por lo tanto, los administradores, el administrador financiero de Carabineros de Chile no ha logrado uno de los objetivos, que es maximizar el valor, porque no hay mucho interés en participar en Carabineros de Chile ahora, ¿no es cierto? Entonces, y con la Iglesia Católica, ¿qué creen ustedes? También ha disminuido. Ha disminuido, ¿cierto? El ejército también ha disminuido. Entonces, cuando hablamos de maximizar el valor, es simplemente que haya interés en la gente en participar en la propiedad o la actividad de la empresa. En la sociedad anónima es re fácil verla, porque si sube el valor de las acciones, quiere decir que estamos, ¿cómo se llama?, con gran interés en que la gente participa. Y cuando hablamos de participación también en empresas sin fines de lucro, se aumentan los socios y aumentan los aportes, también podemos decir que se está maximizando, ¿cierto? Maximización se llama, ¿cierto, profe? Se llama maximización, sí, maximización del valor o maximizar el valor de la empresa. Nosotros lo vemos como maximizar el valor de la empresa, ¿ya? ¿Qué otra cosa vimos? ¿En qué se podría invertir la Perfecto. plata, los dineros? Déjenme cerrar aquí que tengo un PPT abierto que se me quedó abierto de otra cosa. Ahí lo cerré. Entonces, vamos a ver.
Y ahora lo voy a compartir yo. Entonces ustedes me van a decir ahora, por favor, que nosotros vimos esto. Se lo voy a mostrar de nuevo, que eran las decisiones de inversión, ¿cierto? ¿En qué invertir la plata? Y esto, por favor, no lo pueden olvidar. ¿Ya? Esto no lo pueden invertir. Estas son, ¿cómo se llama? Tips que ustedes tienen que tener claro. Que toda inversión tiene asociado un riesgo, ¿cierto? A mayor ganancia se debe asumir mayor riesgo, que es lo que habíamos visto. A igualdad de condiciones de riesgo siempre se debe optar por la de mayor rentabilidad. Esto, por ejemplo, si ustedes van a tomar un depósito a plazo en un banco, lo que hacen es ver cuál banco ofrece el mayor interés, porque para ustedes el riesgo que tienen los bancos es más o menos similar, es el mismo, ¿cierto? Entonces ustedes eligen por cuál sea más rentable. Igual, si ustedes tienen dos condiciones que le ofrecen la misma tasa de rentabilidad, ¿cuál van a escoger? El banco, el menos riesgoso. Por ejemplo, si usted, un señor le dice, mire, présteme la plata a mí, yo le doy el 1%, y otro señor, el Banco del Estado, le dice, páseme la plata a mí, yo le doy el 1%, lo más probable es que ustedes opten por meter la plata al Banco del Estado, porque ofrece menos riesgo que ese señor que ustedes no conocen, ¿cierto? Eso habíamos visto. Y después habíamos visto estos instrumentos, que son instrumentos de inversión, donde uno podría invertir su plata, y la habíamos definido. Las acciones son instrumentos de rentabilidad variable, significa que varía el valor de la acción. Déjeme admitir unos compañeros. Déjeme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Y también decíamos que podía invertir en divisas, y las divisas decíamos que eran las monedas extranjeras, como el dólar, el euro, etc. También son de renta variable, porque uno no sabe cómo se van a cotizar esas monedas. Y también veíamos los depósitos a plazo, ¿cierto? Que son los depósitos bancarios. Y esos tienen rentabilidad fija. ¿Qué significa? Que yo conozco la tasa de interés que voy a ganar en esa inversión antes de tomar el depósito a plazo, ¿cierto? Y yo veo cuánto es lo que está publicado, y eso es lo que me van a pagar. Y también tengo los fondos mutuos, que es una agrupación de fondos, y generalmente los fondos mutuos son de rentabilidad variable. Significa que esas platas que ustedes aportan a este fondo mutuo están invertidos en instrumentos de renta variable y renta fija, ¿cierto? Y eso es lo que habíamos visto en la clase anterior, o sea, habíamos visto instrumentos de inversión. ¿Sí? ¿Hay alguna novedad o algo que quieran saber de este tema? ¿Alguna consulta que me quieran hacer? Porque estos instrumentos de inversión, hasta aquí llegamos con ellos, ya está la materia pasada de los instrumentos de inversión. Instrumentos de inversión. Ahora, dado que no hay preguntas, vamos a ir a otros instrumentos, otras formas de invertir la plata. Si una empresa tiene plata, supongamos que tiene dinero, y necesita invertirla, ¿dónde más podría invertirla que no sea en instrumentos financieros? Alguien dijo el otro día, se me coló ahí ¿En otras empresas, en acciones? Ya, pero eso es una inversión en acciones, pues eso es, pero por ejemplo, imagínense ustedes tienen una empresa. ¿Ah? ¿Patrimonio? En casa, patrimonio. En casas, o sea, dedicarse a fabricar casas y vender casas, podría ser. ¿Qué otra cosa podría ser? Propiedades. En propiedades, también, perfecto. ¿Qué otra cosa podría ser? Si ustedes tienen una fábrica supongamos, de paraguas, ¿cierto? Dicen, oye, ¿saben cómo será si nosotros invertimos en quitasoles también, ya que tenemos toda la infraestructura, abramos una nueva línea de negocio y creemos o fabriquemos quitasoles? Esa es una forma de invertir, ¿o no? Sí. Invertir en una nueva línea de negocio. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver el concepto de inversión en nuevos negocios. Una empresa, además de tomar depósitos en inversiones financieras como las que vimos, que eran acciones, depósito a plazo, fondos mutuos, etc., también pueden decidir ese dinero, invertirlo en un negocio. Y se evalúan de manera distinta. No es lo mismo invertir la plata en un instrumento de renta, en un instrumento financiero, ya sea renta fija o renta variable, que invertirla en un nuevo negocio, ¿cierto?
Porque ¿qué les interesaría saber a ustedes si quisieran invertir en un nuevo negocio? ¿Qué es lo que se preguntarían ustedes? Hagámoslo por lógica. ¿Qué es lo que se preguntarían? Si es rentable. Ya, vamos a ver, Qué muy bien. rentable. Vamos a partir aquí. Entonces, vamos a poner aquí preguntas. Preguntas. Ya. Y vamos a poner aquí. ¿Es rentable? No, esa no es la pregunta. ¿Es rentable? ¿Qué otra cosa tengo que preguntarme? ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto el costo de inversión? Bien, muy bien. Monto de la inversión. ¿Qué otra pregunta tengo que hacerme? Esta se la voy a decir porque es más complicado. ¿Cómo me financio? ¿Cómo lo financio? ¿Cierto? ¿Cómo lo financio? O sea, ¿de dónde saco la plata? Y si la tengo, y vamos a poner I-O, el costo alternativo. Por ejemplo, si yo, ¿a esto a qué se refiere? Déjeme correr un poquito para acá. Ahí para que me quede todo completo y no se me vea feo. Costo alternativo. Tengo el monto de la inversión. Tengo la primera pregunta, si es rentable. Y es rentable, muy bien. Y para saber si es rentable tengo que ver el monto de la inversión, cómo lo voy a financiar y el costo alternativo. Tengo que ver el periodo de evaluación. Periodo de evaluación, ¿cierto? ¿Cuánto periodo voy a evaluar? Porque yo aquí, en la inversión de nuevos negocios, yo no llego y me meto, sino no es que yo, ya, hagámoslo y lo hacemos, no. Lo que yo tengo que hacer es evaluar ese negocio. ¿Y cómo se evalúa? Con dos indicadores financieros también, que están dentro de los indicadores financieros, el VAN y el TIR. Y para calcular el valor del VAN y el TIR, necesitamos conocer los datos que usted me acaba de decir. O sea, para determinar si una inversión es rentable, yo tengo que saber cuánto voy a invertir, cómo voy a financiar esa inversión, qué periodo la voy a evaluar, esto es N, ¿cierto? En meses, años, ¿cierto? Pero eso es. Y además tengo que conocer los flujos. ¿Cuánta plata? Flujos. Flujos de ingreso y egreso. Yo con todos esos datos, yo debiera poder evaluar una inversión. Entonces déjeme aquí, vamos a grabarla, guardar como. Entonces, un segundito por favor, para poder dejarlo grabado y que ustedes lo puedan usar de material de estudio. Vamos a admitir a Natalia que está entrando. Entonces, hoy día, análisis de información. Esta es la clase número 3, ¿cierto? Es la clase número 3, sí. Número 3 del día, hoy día que es 30 de agosto del 2021, sección 2. Listo, pues esto es para subirla. Ya. Entonces habíamos dicho que, muy bien, esto lo dedujeron ustedes mismos, que para poder invertir en un nuevo negocio yo tengo algunas cosas. Primero tengo que determinar si es rentable. Y para determinar si es rentable yo tengo que saber el monto de la inversión, cómo lo voy a financiar, y si tengo el dinero, ¿qué otro costo alternativo tengo para ese dinero? El periodo de evaluación y los flujos de ingreso y egreso. Ya, eso es, muy bien. Vamos viendo. Díganme, por ejemplo, ejemplos de nuevos negocios que puede enfrentar una empresa. ¿Qué nuevos negocios podría enfrentar una empresa? Los voy a ayudar. Abrir una nueva
línea de producto. Perfecto. Otro. ¿Qué otra cosa? Abrir una nueva sucursal. Otro. Construir una nueva fábrica. ¿Cierto? Otro. ¿Se puede entregar servicio a otras empresas quizá? ¿O está mal eso, profesor? Perfecto, sí. Un nuevo negocio. ¿Sí? Prestar servicios a otras empresas. Perfecto. Prestar servicios a otras empresas. Perfecto. Etcétera. ¿Cierto? No lo voy a complicar más y lo vamos a dejar hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces vamos a poner acá un etcétera. Grandote. Perfecto. Esos son algunos negocios que podría, de alguna manera, iniciar una empresa. ¿Qué significa, para ir aclarando el lenguaje, qué significa abrir una nueva línea de productos? ¿Qué significa? ¿Ustedes saben lo que es? Lanzamiento de producto nuevo. Como por ejemplo. Costo. Creación de producto nuevo. Sí, perfecto. Pues, ¿como cuáles, por ejemplo? Una empresa que fabrica bicicletas, imagínense ustedes, y decide crear una nueva línea de productos. ¿Qué podría fabricar? Los cascos, las protecciones. Triciclos, muy bien. Los cascos, ¿cierto? Podría construir hasta motos, ¿cierto? Podría, estas motos, estas bicicletas con motor. Bicimoto, estas bicicletas que tienen motor. Con motor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría tener bicicletas de hombre como producto y después abrir una nueva línea que se llame bicicleta de mujer, ¿cierto? Sí. Podría ser. Y la diferencia, y ellos tienen que evaluar esa nueva línea de negocio. Esos son los negocios que se evalúan, ¿ya? Y vamos a ver aquí en forma inmediata. ¿Cómo se evalúan estos nuevos negocios? Como bien dijo la compañera, viendo si es rentable. Esto que dijo la compañera es clave. Porque un negocio se va a desarrollar si y solo si el negocio es rentable. Si no es rentable, no se evalúa, o sea, no se desarrolla, perdón, se evalúa, obviamente para determinar que no es rentable y si no, no se hace. Pero uno tiene que pensar cómo va a saber uno, antes de hacer el negocio, si es rentable o no. Y para saber si un negocio es rentable o no, sí, ocupan unos indicadores financieros, ¿cierto? Aquí el olfato o la tincada no sirve. Aquí lo que hay que hacer es demostrar financieramente que un proyecto es viable o no viable, ¿cierto? Esto es casi una evaluación de proyecto, casi, porque la evaluación de proyecto tiene otras consideraciones, que es como la formulación y la evaluación. Nosotros acá les vamos a entregar a ustedes los antecedentes, como que ya los tenemos para que ustedes vean si invertirían o no en estos proyectos, ¿ya? ¿Y qué antecedentes son los que se les tienen que entregar? ¿Qué antecedentes creen ustedes que se le pueden entregar? Los antecedentes que se necesitan para esto simplemente son, aquí lo voy a poner, ¿eh? Vamos a agregar acá. ¿Y cómo es? Que los ingresos sean mayores que los egresos. Eso implica que tiene una rentabilidad positiva. ¿Cierto? Al revés, si los egresos son mayores a los ingresos, esto implica que tengo una rentabilidad negativa, ¿cierto? Ese es el principio básico, ¿cierto? O sea, yo no haría ningún negocio donde mi rentabilidad fuera negativa, donde fuera a perder plata. Me pasaría de, por no decir tonto, de bruto, ¿cierto?
Esa es la idea. Entonces, cuando uno tiene que invertir, lo primero que tiene que determinar que los ingresos sean mayores a los egresos. Pero estos ingresos uno los puede determinar del negocio, pero a lo mejor va a tener que considerar cuánto es lo que está invirtiendo, ¿cierto? ¿Cuánto está invirtiendo? Entonces, uno podría decir que este flujo se puede calcular de la siguiente manera. Y aquí, por favor, no se asusten con la nomenclatura. No se asusten con la nomenclatura, ¿ya? Porque esto es más sencillo de esa fórmula que aparece ahí, que parece una fórmula intimidadora, pero no lo es, ¿cierto? Así que, por favor, los que tienen ciertas diferencias o tienen ciertas dudas matemáticas, no se preocupen, porque esto, todos ustedes, yo les aseguro que lo van a poder entender y van a poder desarrollar los ejercicios tranquilamente, ¿ya? No se necesita ningún conocimiento extraordinario de matemáticas. Entonces, miren lo que es la fórmula. Dice que la inversión en nuevos negocios se evalúa con este indicador, que es el VAN, valor actual neto. ¿Y qué es lo que dice esta fórmula que está aquí? Dice, el VAN es igual a menos la inversión inicial más la suma del flujo 1 hasta el n, a tantos flujos me den, ¿cierto? Que dan ese valor, Q, dividido por 1 más la tasa de interés que me cobran por prestarme la plata, elevado al n, que es el número de periodos. Y lo vamos a ver en términos muy prácticos. Lo primero, si el VAN es mayor que 0, significa que los flujos cubren la inversión inicial y financian la deuda. Pero si el VAN es menor que 0, aquí, perdón, aquí esto está al revés. Ahí. Si el VAN es menor que 0, o sea, es negativo, no invierte. Se pasaría como a invertir perdiendo plata. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Miren, para que vean que es simple. Ejemplo, tengo una inversión inicial que yo se la entrego, le digo, mire, tengo que invertir 20.000 pesos, los flujos futuros van a ser, este flujo futuro significa que es ingreso, lo voy a poner aquí, más ingreso menos egreso. Ese es el flujo, ¿cierto? Lo mismo aquí, más ingreso menos egresos. Ese es el flujo, ¿cierto? Donde yo tomo los ingresos y le resto los egresos. Y eso me da ese flujo. Dice aquí entonces que vamos a analizar una inversión donde yo tengo que invertir 20.000 pesos, tengo unos flujos futuros para el primer periodo, primer año, de 5.000, o sea, los ingresos menos los egresos son 5.000. Para el segundo año son 8.000, significa que los ingresos menos los egresos son 8.000. Y para el tercer año son 10.000, significa que los ingresos menos los egresos son 10.000. La tasa exigida, o sea, estamos hablando de esa tasa, R, ¿cierto? R. Vamos viendo los valores. ¿Cuál sería el valor de la inversión inicial en este ejercicio? 20.000. 20.000. Y la fórmula dice que tiene que ser menos inversión inicial, ¿cierto? Ahí dice, ¿cierto? Menos I. Entonces, por lo tanto, ponemos aquí menos I. Ahí está, menos 20.000. Después dice más, ¿cierto? Que hay un signo más ahí. Lo ponemos ahí, más. El valor del primer flujo. ¿Cuánto es el valor del primer flujo? 5.000. 5.000. Y dice, divídalo por 1 más la tasa de interés. ¿Y la tasa de interés cuánto es? Ahí aparece. 5%. 5%, pero eso es lo mismo que escribir 0,05, ¿cierto? Porque 5 dividido por 100 es 0,05 y ahí se expresa de esa manera. Y lo tiene que elevar, ¿cierto? Poner ahí al número del periodo. ¿Qué periodo es este? ¿Qué periodo es este? El primero, ¿cierto? Primer periodo. Primer Sí. periodo, por eso que está elevado a 1. Vamos a ver más. La sumatoria del segundo periodo. ¿Cuánto es el flujo del segundo periodo? 8.000, que es ese, ¿cierto? ¿Está bien? Dividido por 1 más la tasa de interés, pero ahora elevado a 2, que es el segundo periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Más
El tercer periodo, que son los 10.000 elevado, o sea, dividido por 1 más I, que 1 más en la tasa de interés, elevado a 3, porque es el tercer periodo. Si ustedes desarrollan el BAN, queda 20.000 más 4.761.9, más 7.256.24, más 8.638.38, igual 656. La pregunta es, ¿invierten o no invierten? Es positivo, se invierte. Es positivo. Invierte, ¿cierto? Porque decía acá que si el BAN es positivo, invierte. Muy bien. Pero vamos a desarrollar este ejercicio, porque no me quedo tranquilo con que ustedes lo vean, sino que lo que necesito yo es que hagamos ejercicio de BAN y explicarles bien lo que es el TIR. ¿Ya? Miren, voy a abrir una planilla Excel y vamos a desarrollar algunos ejercicios. Entonces, aquí yo voy a poner esta planilla que después se las voy a subir. La vamos a compartir. Y la vamos a guardar y se va a llamar archivo, lo voy a guardar como, y yo lo voy a llamar como, déjenme ver acá, Dropbox, virtual, 2021, segundo semestre, análisis de datos financieros y tributarios, y vamos a poner ejercicios, clase 3, del 30 del 08 del 2021, esto es, vamos a poner el nombre, análisis de datos financieros y tributarios, ¿cierto? Así se llama el ramo. Y lo vamos a guardar, sección vespertina. ¿Cierto? Y así lo voy a guardar yo y después se los voy a subir. Entonces aquí vamos a ver ejercicios de BAN. Acá abajo vamos a poner. Supongamos el siguiente, para que ustedes vean. Este va a ser el periodo. Necesito saber si ven bien lo que ven bien el Excel. Sí, profe. Perfecto, el periodo. Entonces aquí vamos a ver los ingresos. Y aquí vamos a poner los egresos. ¿Cierto? Entonces vamos a decir, déjeme dejar de compartir un poquito. Denme un segundito, por favor, que tengo que grabar algo aquí. Déjeme ver algo aquí. Denme un segundito, por favor. Inmediatamente le retomo que estoy con un... Se me abrió una pantalla que tengo que cerrarla. Y no quiero perder ningún dato de los que les he subido, ¿cierto? Déjeme un segundito. Un segundito, por favor. Un minuto le estoy quitando. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Las que guste. Tiene poca relación. Es que con la evaluación, que resulta Bien. que estaba viendo que la evaluación la tenemos este viernes, ¿Sí? pero va a ser, por ejemplo, colocar en clase y realizarla en clase, porque estaba viendo que el viernes no teníamos clase, entonces, o va a ser como un trabajo que se va a subir dentro de la semana. Mire, eso lo tengo que ver con usted porque las evaluaciones deberán hacerse en clases, ¿cierto? Pero normalmente yo subo la prueba y se las dejo de un día para otro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver, porque las pruebas yo normalmente se las tomo, pero yo me quedo con ustedes en la hora de clase por las dudas, por si tienen dudas por las respuestas que hay que dar. Igual que lo hacíamos el año pasado, pues yo me quedo en la sala, ustedes desarrollan la prueba y cuando se termine el tiempo yo le digo, mire, tienen plazo hasta tal hora para subirla, o está publicada con cierto plazo, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, porque tiempo no les va a faltar,
Eso se lo aseguro. Lo único que todavía no defino si la vamos a hacer individuales o en grupo. Eso tengo que verlo con la participación, ¿ya? Entonces vamos a seguir ahora. Ya. Estamos entonces en el ejercicio. Ya, entonces, aquí vamos a ver cómo se calcula el BAN. Entonces vamos a suponer que aquí yo tengo el periodo 1 y vamos a decir, le vamos a poner años a esto para que vean ustedes, o le vamos a poner meses, ¿cierto? Vamos a decir año 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Estos son los periodos que yo voy a evaluar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Los ingresos que se estiman para este negocio van a ser 25 millones. Eso lo vamos a, déjenme ponerle los separadores miles. No, le puse 2.500 millones, me anduve pasando, me puse 25 millones. Aquí van a ser 26 millones. Aquí van a ser 27 millones. Y aquí van a ser 24 millones. Y aquí me falta un 0. Y aquí van a ser 30 millones. Entonces, estos son lo que se estima van a ser los ingresos, ¿cierto? Por lo tanto, en este periodo, aquí me falta un 0, esto es lo que ingreso. Y como ingresos, vamos a decir que para este periodo yo voy a tener 16 millones. Para este periodo voy a tener 17 millones. Para este periodo voy a tener 21 millones. Para este periodo voy a tener 12 millones. Y para este periodo voy a tener 22 millones. Entonces los flujos netos van a ser los 25 millones menos los 16, ¿cierto? Déjeme darle formato a esto para que quede con bonito formato. Le faltó un 0 al final de los 22 millones. Ahí se lo pusimos, muchas gracias. Entonces, ahí yo tengo los flujos, ¿cierto? Tengo el nivel de ingresos, que lo vamos a dejar bonito, porque después vamos a ocupar este mismo. Y después, y tengo también el grupo de los egresos. Yo voy a sumar esto. ¿Ah? Profe, ¿esos flujos netos que usted puso son valores que usted inventó o no lo sacó de alguna cosa? Son valores que yo inventé para que vean que los ejercicios... No, esto es para que vean que los ejercicios, el resultado que se obtiene en los ejercicios es el que ustedes obtengan, que estos no se sacan de ninguna parte, y así es como yo construyo los ejercicios, ¿eh? Yo no los saco de ninguna parte, para que ustedes tengan la tranquilidad de que yo los hice, entonces no es que haya a haber una trampa, ni mucho menos, y son así de simples. ¿Profesor? ¿Sí? Otra consulta. Dígame. Por ejemplo, si estamos haciendo un BAN en una empresa real, los ingresos y los egresos se estarían dando de acuerdo a un presupuesto. Así ahí es. se sacarían como el ingreso y egreso y ahí muy estamos bien. estos datos. Este es un presupuesto. Todos estos datos se obtienen de un presupuesto. Todas las estimaciones, porque esto obviamente es a futuro, ¿cierto? Entonces, esto a ustedes le van a pasar esto, como analistas financieros que son, porque para eso este ramo, ¿cierto? Análisis de datos financieros, le va a decir, ¿sabe, señorita? Nosotros queremos invertir en este negocio y no sabemos si es rentable o no. Estos son los que los técnicos en presupuesto nos dijeron que se iban a proyectar, ¿cierto? El capital, o la inversión necesaria, vamos a suponer que son, vamos a ponerle 30 millones de pesos. Esa es la inversión necesaria. Pero sabe que esa plata yo no la tengo. Me voy a tener que conseguir esa plata para poder realizar este proyecto. ¿Y sabe de dónde lo voy a conseguir? Lo voy a pedir un crédito al banco. ¿Y sabe cuánto me cobran de interés al año? Me cobran un 8%. Ya. Si yo les preguntara a ustedes, así tal como está, porque estos son ingresos del negocio y estos son egresos del negocio. ¿Qué no está considerado dentro de los egresos, creen ustedes? ¿Qué no está considerado? El costo del financiamiento, ¿cierto? No está considerado. Pero si yo les preguntara, sin ningún análisis previo, si ustedes no estuviesen estudiando finanzas, y yo les digo, miren, tengo que
tengo ingresos por 132 millones, tengo ingresos por 88 millones, tengo un flujo neto de 44 y tengo que invertir 30. ¿Invertirían ustedes o no? Así, con esos puros datos. ¿Lo harían? Sí, porque son los ingresos mayores que los egresos. Ya, quedan 44 y Y, más encima yo tengo que invertir 30, dicen ustedes, entonces me van a me quedar quedarían 14. 14 millones, ¿cierto? Aquí vamos a poner saldo, ganancia, así sin hacer nada, van a ser 14 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Lo entienden lo que acaba de hacer? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cierto? Pero miren, pero ustedes dicen, oye, un momentito, pero yo estoy estudiando finanzas y yo sé que esto, toda esta plata que yo me consigo, tiene un costo. Po. A mí no me la regalan, por lo tanto, yo para producir esto voy a tener que pagar un interés sobre estos 30 millones. Por lo tanto, yo no tengo tan claro que esto vaya a ganar plata, porque no sé si este 8%, ¿cierto?, me va a alcanzar o estos 14 millones me van a cubrir el costo. Y de ahí nace el famoso VAN. Significa, y el VAN, miren, vamos a ver la fórmula del VAN para que vean ustedes que es bastante simple. Entonces dijimos que el VAN es igual menos inversión inicial, menos inversión, la voy a poner aquí, ¿cierto? ¿Está bien ahí? Ay, pero te voy a ponerle una cremilla o si no, no me la va a aceptar. Que vendría siendo los 30 millones. Después lo vamos a ir reemplazando, pero muy bien. Menos inversión. Inversión, ¿cierto? Menos chuta, quedando clarito con las letras. Ya. Que aquí tengo que poner más, ¿cierto? Pero aquí vamos a poner la cremilla, más el flujo 1, ¿cierto? Dividido, y para poder poner el dividido lo voy a poner subrayado, esto subrayado por 1 más, ¿cuánto es la tasa de interés exigida? 8. 8%. ¿Y eso cómo lo expreso en factor? 0,08. 0.08. Muy bien. ¿Y lo tengo que elevar a cuánto esto? Uno. A 1. A 1. Voy a poner el Porque es 1 primer ahí. periodo. Sí, puse el 1 ahí abajo, pero le entendido que va arriba, ¿ya? Para que no... Porque no lo puedo poner arriba porque no lo sé cómo se pone, ¿ya? Pero eso es 1 más 0,08 elevado a 1. Más. Ayúdenme ustedes ahora. Más. ¿Qué tengo que poner ahí? El flujo 2, ¿cierto? Flujo 2 dividido por lo mismo que habíamos hecho el anterior. ¿Cuánto va a ser? 1. 1 más Uno 0.08 más 0,08 0.08 elevado a elevado a 2. elevado a ¿cierto? 2. Porque estoy en el flujo 2, por lo tanto tengo que elevarlo a 2. Si eso es lo que dice la fórmula. Más, cremillas, más flujo, Flujo 3. flujo 3. Y este lo vamos a dividir entonces por paréntesis 1 más 0.08 elevado a 3, porque estoy en el flujo 3, ¿cierto? Ven que esto es bastante rutinario y vamos a ver de nuevo, vamos a agregar el otro, que es más flujo 4 dividido por paréntesis 1 más 0.08 elevado a 4, ¿cierto? Y ahí tengo, y son 5, por lo tanto tengo que poner el flujo 5. Sería igual más flujo 5 dividido por 1 más 0.08 elevado a 5. Perfecto, y ahí tengo el cálculo del VAN. Vamos reemplazando. Entonces vamos a poner aquí VAN es igual. ¿Cuánto es la inversión inicial? Los 30 millones. Pero dice menos 30, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tengo que poner Sí. menos 30. Ahí lo tengo, menos 30.000. Eso es lo que tengo ahí.
Después dice que el flujo 1, yo lo tengo que dividir por 1 más 0,08. Entonces aquí lo voy a poner tal cual, van a ser 9 millones, déjenme ver que esté bien puesto, 9 millones, y también lo voy a poner ahí, y lo vamos a dividir por 1 más 0,8 elevado a 1. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es ese valor? Entonces sería 1,08. 0,08, ¿cierto? Ese sería el factor. Vamos a ver este otro. ¿Cuánto es el flujo 2? 9 también. 9 millones. Y lo vamos a dividir entonces, déjame copiar el formato, por 1,08 al cuadrado. ¿Y eso aquí es igual? Es igual a más 1,08 por 1,08, ¿cierto? Eso es 1,08 al cuadrado. Todos lo saben eso, ¿cierto? ¿No hay dudas? Jóvenes, si alguien tiene duda con los cálculos que estoy haciendo, me tiene que avisar para que lo repasemos, ¿ah? Profe, ¿Sí? esos 9 millones porque va en orden de los flujos netos. Claro, porque el flujo 1 es este, el del 2017. El flujo 2 es el de... Y qué bueno que me preguntó porque le vamos a poner un numerito aquí. ¿Ah? No, le vamos a poner acá para que... Entonces este va a ser el flujo 1. Muy bien, ¿eh? Porque así queda claro para todos. Este va a ser el flujo 2. Este va a ser el flujo 3. Y este va a ser el flujo 4. Este va a ser el flujo 5. Perfecto. ¿Ven? Ahí Ahora está claro. entendí. Ahora sí. No, está bien. No, súper bien. Estas son las preguntas que ustedes me tienen que ir haciendo para que vamos aclarando, ¿cierto? Entonces, el primero, el flujo 1, flujo 2, porque van en orden, ¿no? Vamos viendo. El flujo 3, ¿cuánto sería entonces? 6 millones. El flujo 6 3, millones. ¿el flujo 3 cuánto 6. sería? 6 millones, ¿cierto? Sería 6 millones. Perfecto. Y eso lo tengo que dividir. ¿Por qué lo tengo que dividir? Por más 1,08 por 1,08 por 1,08, ¿cierto? Porque elevado a 3, o sea, lo tengo Por que 3. multiplicar 3 veces por sí mismo, ¿cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos al flujo 4. ¿Cuánto es el monto del flujo 4? 12 millones. Y ese yo lo tengo que dividir también ahora por la tasa, 1 más la tasa, pero elevado a 4. Entonces sería 1,08 por 1,08 por 1,08 por 1,08. Y ahí lo tengo 4 veces, ¿cierto? Y me faltó ponerle un más ahí. Listo. Y ahí lo tengo dividido por 1,08 dividido a 4. Y el último flujo que me queda son 8 millones de pesos, ¿cierto? Y también lo dividimos y ahora vamos a dividir por 1,08 elevado a 5. Y sería 1,08 por 1,08 por 1,08 por 1,08. Y ahí está 5 veces. ¿Estamos de acuerdo? Y le vamos a poner un signo más antes y ahí estaría. Y ahí tenemos el desarrollo del flujo. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, Profe, un vamos- poquito, posiciones Y ahora- por encima del valor para ver la fórmula un poquito ¿Ahí? chiquitín. Sí, esto, por favor. sí, es porque está elevado a 5, por lo tanto yo tengo que multiplicar el 1,08 5 veces. Y eso es lo que significa cuando un número está elevado a... Cuando está elevado a 1 queda igual. Cuando está elevado a 2 es su número por sí mismo. Cuando es elevado a 3, su número por sí mismo y por sí mismo, ¿cierto? Esa es la idea. Profe, ¿lo va a mandar este Simplifica ejercicio? con el más cuando termina de ¿Y siempre se le pone multiplicar. más? No, le pongo más porque o si no me lo considera como una... No número, me lo toma como si fuera una constante, una letra. Por eso le ¿Qué pongo se más. posicionó disculpe, para poner el más? Ah, acá. Aquí. Por ejemplo, yo borro eso, si yo borro no le pongo nada, ve que queda así, no hace el cálculo. Pero si yo le doy el F2 y aquí adelante le pongo más o igual, ahí me hace el cálculo. Porque al Profe, el ponerle... ejercicio lo va a mandar. lo voy a subir, sí, lo voy a subir.
Sí, sí, no se preocupen por eso. Profe, una Dígame. consulta. ¿Qué significan esas abreviaturas que sale VAN y la de abajo? Este Es que llegué tarde, significa sí. valor actual neto. Ah, ok. ¿Y en la otra? Me equivoqué al escribir. Es VAN también. Déjeme aquí que algo hice en la fórmula. Déjeme cerrar esto aquí. Aquí. Gracias. Aquí me equivoqué. Puse una B de más, ¿cierto? ¿Ve? Me podría haber carrileado, pero pues me pillan y pierdo toda la credibilidad, ¿cierto? Entonces, no, me equivoqué. VAN nomás. Valor actual neto, ¿cierto? Eso significa VAN. Entonces, miren lo que estamos haciendo ahora. Vamos a repetir los valores abajo. Entonces aquí el VAN va a ser igual a menos 30 millones, ¿cierto? Vamos a darle el formato que corresponde, y aquí vamos a ir dividiendo. Aquí tengo que dividir, ¿cierto? Los 9 millones los vamos a dividir por el factor de acá abajo, ¿cierto? Y me da ese valor. Vamos a separarlo con miles, y yo esto lo podría copiar, pero lo voy a ir haciendo uno por uno para que vean, ¿cierto? Tomo este valor y lo divido por este valor. Y le vamos a dar el formato. Podría haber copiado la fórmula aquí, pero quiero que ustedes lo vean, ¿ya? Ese valor lo divido por ese valor. Y le vamos a dar el formato. Después, ese valor lo divido por ese valor. Y le vamos a dar el formato. Y vamos a hacer el último, ese valor, lo vamos a dividir por ese valor. Ya. Voy a grabar, y antes que me olvide, jóvenes, tengo que pasar la lista, o si no me van a... Ya, yo soy medio... Profesor, Dígame. la compañera está preguntando de dónde sacó los 30 millones. ¿Eso lo colocó usted nomás? Yo lo di como inversión, sí, yo lo di como dato. Vamos a volver, ¿eh? Yo dije que la inversión necesaria eran 30 millones. Todos estos datos que están aquí, que los voy a marcar yo, todos estos datos hasta aquí, ¿cierto? Hasta ahí, lo voy a marcar en amarillo. Todos esos datos yo los di. ¿Ya? Yo di el Profe. periodo, ¿sí? Disculpe, pero lo que yo le preguntaba adelante, que eso es lo que me quedó la duda. El flujo neto usted lo sacó de la resta de los ingresos con los egresos, ¿verdad? Los ingresos menos los egresos, exacto. Ah, ya, perfecto. Esa era la pregunta que delante, por eso no me quedó clara. Ya, Ya, no, entendí. porque en los ejercicios yo le puedo dar los ingresos y le doy los egresos y ustedes calculan el flujo, El flujo o le neto. puedo dar los flujos ya determinados. Pero lo importante es que sepan que el flujo siempre es ingreso menos egreso. Este es el primer ejercicio, así que hoy día vamos a hacer hartos ejercicios de esto para que queden una maravilla para hacer la prueba. Porque en la prueba, yo la tengo aquí en mis manos, ahí, no sé si la vieron, ahí está. Y esta prueba es la que van a desarrollar ustedes y hay un ejercicio de VAN. Y tienen que interpretar el VAN, o sea, tienen que a partir del resultado fundamentar si van a invertir o no, ¿ya? Tienen que saber lo que es inversión en instrumentos financieros, perdón, y en inversión en nuevos negocios, que me serví un vaso de bebida por si acaso, estoy tomando bebida, no vayan a pensar que estoy tomando otra cosa. Ya. Vamos a calcular. Entonces aquí, ahora lo que yo tengo que hacer para calcular el VAN es sumar todo esto, ¿cierto? Sumar. Porque el VAN es la suma de menos el capital más todos estos flujos. Entonces yo voy a poner aquí que el VAN va a ser igual a la suma de todo esto. Listo. El VAN son 5.077.000. Ese es el VAN. Da positivo. Da positivo. ¿Invertirían o no? ¿Cómo, profe? Sí, ¿Cómo lo hizo? entonces, Disculpe, que justo sí. se me fue el audio. Yo sumé. O sea, cuando ¿se acuerda que la fórmula que vimos significa que yo tengo que sumar? Vamos a ir a ver la fórmula de nuevo. La voy a compartir y la voy a llevar para allá mejor. Copiar y la voy a llevar para el Excel, para que la tengamos aquí. Esta es la fórmula, ¿ya? Se dan cuenta que la suma es igual a menos la inversión, que es esta, más la suma de todos estos flujos. Ahora la podemos hacer en dos tandas, entonces vamos a poner aquí, para que la hagamos en dos tandas, la inversión son 30,
y la sumatoria de los flujos, si yo sumo de aquí para acá, son eso. Entonces, si yo sumo estos dos, el VAN va a ser igual a esta suma. Esta suma. Entonces aquí vamos a poner igual suma, y vamos a sumar esto. Ven, ese es el VAN, 5.077.400. ¿Ya? Ya, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿lo puede volver a repetir, por favor? ¿Cómo no? Mire, aquí tengo yo 5 flujos, ¿cierto? Los flujos están acá arriba. La fórmula dice que es menos inversión inicial, menos los 30 millones, y tengo que todos los flujos de ahí para adelante dividirlos por 1 más la tasa de interés y elevado al flujo que corresponda. Como este es el primer flujo, tomo los 9 millones, lo divido por 1 más la tasa de interés y elevado a 1, ¿cierto? Por eso que me da 1,08. Este es 1 más 0,8, que es el segundo flujo, elevado a 2, por eso me da eso. Este es elevado a 3 y me da eso, este elevado a 4 y me da eso, y este elevado a 5 me da eso. La fórmula dice que yo tengo que tomar la inversión inicial menos y sumarle todos los flujos. Por lo tanto, yo tomo la inversión inicial y le sumo los flujos, ¿cierto? La inversión inicial son 30 millones y los flujos que va a producir esa inversión van a ser de 5 millones. Por lo tanto, van a ser 5 millones positivos. ¿Por qué? ¿Por qué no van a ser 14 millones si lo habíamos hecho? Porque yo esta plata me la tengo que conseguir y yo tengo que pagar ese interés, ¿cierto? Por eso yo tengo que descontarle a los flujos el interés que voy a tener que pagar por la inversión, ¿cierto? Todos esos flujos yo voy a tener que descontarlo por esa tasa de interés. Me la voy a tener que conseguir esa plata, ¿ya? Esa es la idea. ¿Alguna otra duda? ¿No? Vamos a hacer un ejercicio ahora. Ah, pero perdón, si tengo que pasar la lista. No, estoy medio un poco disperso. Déjeme pasar la lista. Déjeme ver dónde está. Puede que se haya achicado ya. Asistencia. Ya. ¿Ven la lista? Ya. Noemí Aravena. No está. Está con un velorio, profe. No Chuta. pudo. Ya. Abril Arredondo. Presente. Catherine Cárcamo. Presente. Carolina Cavieres. Presente, profe. Carolina Chandía. Presente, profe. Constanza Delgado. Presente, profe. Ya. Salomé Espinosa. Presente, profe. Andrea García. ¿No está Presente, Andrea? profe. No, presente. Está. Stephanie Herrera. Presente, profe. Paola Jaramillo. Presente, profe. Geraldine Kemp. Presente, profesor. Ya. Anabela Kobachigawa. Presente, profe. Ya. Catalina León. Presente. Ya. Kevin Maturana. Don Kevin, ¿no está? No está, parece. Andrea Mellado San Martín. Presente. ¿Quién dijo presente? Andrea. Yo y Kevin, profe. ¿Y qué le pasó a don Kevin? ¿Se durmió? Ahora lo puse presente, ya. Y Andrea Mellado también está presente, no hay problema. Adelaida Mendoza. Presente. Ya, muy bien. Ana Gabriela Moncada. Presente, profe. Muy bien. Michelle Muñoz. Michelle Muñoz. Aquí estoy, profesor. Disculpe que se me había pegado aquí el mouse. No hay problema. Gracias. La señora Juana Navarro.
Presente, profe. Profe, ¿Sí? por si acaso tengo mala señal, de recién me votó y ahí puedo entrar por el celular, así que Ya, me cualquier acuerdan cosa. cuando pase la segunda lista, si no está me acuerdan por favor para yo ponerla presente, ¿ya? Ya, Por si profe, aquí acaso. voy a estar atenta. Sí, trate de estar pendiente por si acaso. O por último me manda al chat, ¿ya? Del grupo. Ya, profe. Daisy Orellana, Presente, profe. ya. Teresa Pacheco, Presente, profesor. gracias. Claudia Paineo, Presente, profesor. ya. Fabiola Quirós, Presente. Natalia Riquelme, Sí, el internet medio malo, profe, igual. Está presente. Natalia Riquelme. Está en el chat, sí. A ver, déjeme verla inmediatamente y así no la hago nada. Perfecto, la vi, presente, muy bien. Lisbeth Cerón, Presente, profesor. ya la había puesto presente. Ángela Tarraza, Presente. ya. Indra Toledo, Presente. Jacob Urrutia, Presente, profe. ya. Y Tania Zúñiga. Presente, profesor. Gracias. Entonces me falta solo la señorita Noemí Aravena. Chuta, tendríamos 100% asistencia. La delegada, no sé qué le pasó. Le falleció la abuelita, profe. Ah, ayer. ya. Entonces está justificado, no hay problema. Entonces Sí. volvemos. Ya. ¿Hacemos un break de 10 minutos? ¿Les parece? Ya, profe. Sí, Para que- profe. Son las 19:32 hasta un cuarto para las 8, ¿ya? Porque es que quiero hacer ejercicio y terminamos hoy día a las 8:30. ¿Les parece hasta un cuarto para las 8? Ya, Sí, profe. profesor. Ya, hasta un cuarto para las 8. Gracias. Gracias. Perdón, son las 19:45 como habíamos acordado, así que retomamos de nuevo. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Yo, profesor, Dígame. disculpe, es que, mire, esos 5 millones que quedó al final, eso es lo que, ese resultado el que me está dando, no entiendo. Ese es el VAN. Significa, Sí, ese no el entiendo. valor actual neto, significa que yo a todos estos flujos que están acá, ¿cierto? Los actualicé o los retrotraí por la tasa de interés que voy a tener que pagar para financiar estos 30 millones, ¿cierto? Y esos flujos, ¿sí? Los platas que... Déjeme terminar de explicarle a la compañera y después la retomo, ¿ya? Entonces, sumamos los ingresos menos los egresos del periodo del flujo 1 al 5, del periodo 1 al 5, y los actualizamos por la tasa de interés. Y eso me da 35 millones, solamente los flujos. Y a ese flujo yo le resto la inversión inicial, por lo tanto, yo voy a obtener de flujos actualizados 35 millones y el costo que voy a tener de inversión van a ser 30. Por lo tanto, yo voy a ganar 5 millones. Ese es así se interpreta. El VAN positivo significa que con el movimiento, con el ejercicio de ingreso y egreso, pagando la inversión inicial y pagando los costos del financiamiento, me van a quedar 5 millones de utilidad. Eso es lo que quiere decir ese resultado. Profesor, ¿y eso Dígame. habla de un periodo de 5 años? Sí, pues, 5 años. En 5 años yo voy a ganar 5.077.000. Exactamente. Eso va a ganar con este nuevo negocio, donde usted Y al se va a ser conseguir la plata. ¿Sí? Al ser positivo, igual tengo que invertir, siendo que voy a ganar 5 millones. Sí, pues para cubrir todos los costos y va a ganar plata. Ahora, si usted lo encuentra poco y tiene otra alternativa de inversión, tiene que tomar la otra. Pero aquí estamos invirtiendo, ¿cierto? Estamos considerando inversiones en nuevos negocios, ¿cierto? Si el VAN es positivo, la inversión en nuevos negocios dice, mire, si usted hace toda esta operación y va a ganar plata, invierta. Usted dirá, pero ¿cómo voy a ganar 5 millones de pesos, cierto? Encuentra poco, va a invertir 30.
Yo no lo encuentro tampoco, ¿ah? Usted va a invertir 30 y va a ganar 5, o sea, va a obtener una rentabilidad más o menos del 12%, y usted tiene que considerar a lo mejor que dentro de los egresos también está su sueldo. Usted se fijó un sueldo, a lo mejor, ¿cierto? Por lo tanto, el BAN, que es un indicador financiero de inversión, le dice cuánto es lo que usted va a ganar, ¿cierto? Eso va a ganar. Hagamos otro ejercicio. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Qué pasa si no existiera interés que pagar? No, tendría que considerar el costo alternativo. Por ejemplo, usted si tiene los 30 millones, tiene dos opciones. O lo mete en un depósito a plazo y a un interés, o lo invierte en este negocio. Ahí, en ese caso, usted tendría que considerar el interés alternativo, el costo alternativo. Y podría considerar que su costo alternativo, al menos a esta inversión, le va a exigir un interés. Porque aquí lo que estamos haciendo a esta inversión, al dividirla por ese número, le estamos exigiendo al menos una rentabilidad del 8%, que es el costo del financiamiento. Entonces, yo para poder evaluar esta inversión, estoy exigiendo un 8% de rentabilidad, al menos, ¿cierto? Y este resultado me dice que, mire, esta inversión, usted le exigió el 8%, paga el 8%, cubre la inversión y además le va a quedar una ganancia de 5.077.000, ¿cierto? Porque la tasa exigía, la tasa que está, el crédito banco, a esto, en este tipo de negocios se le llama, le vamos a poner aquí, tasa exigida. O sea, es la tasa que mínima que yo le exijo a este proyecto para hacerlo. Al menos me tiene que financiar el interés de la plata que me voy a conseguir para realizar el negocio. Por eso se llama tasa exigida. ¿Ya? Hagamos otro ejercicio, más cortito. Vamos a decir entonces que yo voy a tener, ya voy a tener los flujos. Voy a ponerla acá. Flujo 1. Flujo 2. Flujo 3. Y el flujo 1 van a ser 500.000, el flujo 2 van a ser 600.000 y el flujo 3 van a ser 700.000. Estos son los flujos, lo vamos a poner ahí. Este es un ejercicio. Ejercicio. Entonces, este ya es flujo. Vamos a poner ahí. Separadores de miles. Y aquí le voy a poner yo un total de flujos. Lo vamos a sumar. El formato. Aquí le voy a poner la tasa exigida. Y vamos a decir que a este le vamos a exigir una tasa del 3%, ¿cierto? Y la inversión inicial, o la inversión necesaria para este proyecto, son 1.200.000. Ya, jóvenes. Calculemos ahora el BAM. ¿Cómo sería el BAM? BAM. Igual. ¿Qué ponemos Menos la aquí? inversión. Ya, menos, entonces, ¿cuánto? Vaya diciéndome. 1.200.000. Menos 1.200.000. Ya, perfecto. Le vamos a dar separadores de miles, aquí queda ordenadito. Después, ¿qué pondríamos acá? El flujo 1. Ya, ¿cuánto es? 500.000. Ya, lo vamos a poner ahí, 500.000. Y ese lo vamos a dividir por 0,03. Lo vamos 1 a más dividir 0,03. Sí, 1 perdón. Sí, 1 más 0.03, ¿cierto? Y ese lo 0,3. podríamos dejar al tiro en ¿así? Sí, Ya, porque elevado a 1. Claro, porque elevado a 1. Vamos a ver el segundo flujo. ¿De cuánto va a ser? 600.000. 600.000 ya. Dividido por 1 más 1.03, Ya. ya. Más 0,03. Por
Por 0,03. 1.03, siempre Perdón, es por. sí. No se vayan a equivocar. Entonces aquí le vamos a poner el título para que no se equivoque. Este es flujo 1, este es flujo 2, y aquí vamos a poner el flujo 3, ¿cierto? Muy bien. ¿Y el flujo 3 cuánto sería? 700.000. 700.000. 700.000, perfecto. Y ese lo vamos a dividir por más 1.03, ¿ya? Por 1.03. por 1.03. perfecto. Y ahí tenemos los factores, ¿cierto? Entonces aquí el van, Profe, ¿sí? y por ejemplo, si en el flujo 3 hubiéramos ocupado ya el que teníamos elevado, no, porque tiene distinto valor, disculpe, no, prosiga nomás. ¿Cómo no? No le entendí, pero gracias. Continúo. Tengo ahí. Entonces ahora vamos a ver cuánto es el valor del flujo 1. Dijimos que era ese valor, los 500.000, dividido por ese valor, ¿cierto? Le vamos a dar un formato. Y ahora, ya como todos lo sabemos, yo lo puedo copiar aquí a la derecha y voy a obtener el valor del flujo. Y el van, entonces, va a ser igual. Déjenme poner aquí, van igual. Y yo aquí voy a sumar la inversión inicial con todos los flujos y me da un VAR positivo de 491.594. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Invertirían o no invertirían? Sí. Invertirían, ya. Entonces este es el ejercicio 2, ¿cierto? Vamos a poner un número que vamos a hacer el ejercicio 3 ahora. Vamos a aprovechar este mismo dato y lo vamos a poner acá. Y lo vamos a poner ejercicio 3. Ejercicio 3. Y aquí van a ser... Ya, jóvenes. Vamos a calcular de nuevo y la inversión inicial van a ser 1.800.000. Vamos viendo. Yo voy a eliminar los valores todos para que lo hagamos bien, ¿cierto? Si no, no tiene ningún sentido. No se preocupen si aparece esa forma. Ya. ¿Cómo calculamos entonces? ¿Cuál sería el van de este ejercicio? Menos 1.800.000. Ya. ¿El flujo 1 cuánto sería? 500.000. Ya, sería ese. Y este tendría que dividirlo por... ¿Qué tendría que multiplicar? 1 por 0, ¿cierto? Porque elevado a 1, y el mismo número. Claro. El flujo 2 sería los 600.000. Los 600.000. ¿Y cuál sería el cálculo? 103 por 103. Perfecto. Y me faltó ponerle el signo más adelante para que lo tome como valor, ¿cierto? Y el flujo 3 sería los 600.000. 600.000. ¿Cierto? Y lo vamos a dividir por más 1.03 por 1.03 por 1.03. Perfecto. Y ahora, ¿cuánto me da el van? Me da la inversión inicial, me da 1.800.000 negativo y este es el flujo. Y vamos a sumar. ¿Cuánto me da el van? Da negativo. Negativo. ¿Qué significa cuando da negativo? No se invierte. No se invierte, ¿cierto? Porque a esa tasa exigida de un 0,3, este proyecto no es capaz de financiarlo. No es capaz de financiarlo, ¿ya? Por lo tanto, no se puede invertir. ¿Sí? Es negativo. Ahora, jóvenes, les quiero enseñar un método para calcular el van, que ustedes mismos lo van a investigar. En Excel, existe una fórmula para calcular el van. Entonces yo necesito que ustedes conozcan, porque ya saben la operatoria, cómo se realiza, ¿cierto? Así se hace. Pero y miren esto. Igual BNA,
Y vamos a ver, miren lo que dice ahí. ¿Alcanzan a ver lo que dice? Devuelve el valor profesor. neto Presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros. Valor negativo y entrada, valores positivos, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a ver la fórmula. Entonces aquí, vamos a ver, me está pidiendo, lo primero es la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés que tiene este proyecto? 1.008.000. No, la tasa de interés. No, eran 3 parece, no. Ah, Es el un 3%, 3%. ¿cierto? Le vamos a poner así, es un 3%. Después, miren lo que dice, punto y coma, ¿cierto? Ahí dice, el flujo, ¿cierto? El flujo. Era El 500.000. flujo son 500.000, 600.000 y 800.000, ¿cierto? Punto y coma. ¿Qué más? Y ahí tengo yo el flujo, ¿cierto? Vamos a sumar cuánto me da eso. Y a este valor yo le tengo que restar, F2, le tengo que restar la inversión inicial. Y la inversión inicial es 1.800.000. Algo hice mal aquí. Déjenme ver qué hice mal. 1.600.000, perfecto. Y este le tengo que restar, es que ya está negativo, entonces le tengo que restar la inversión inicial. Y la inversión inicial es 1.800.000. Miren. Déjenme achicarlo. ¿Se dan cuenta? Lo dio igual. Le da igual, porque si uno lo hace manual o lo hace por la fórmula del Excel, debería dar el mismo valor, ¿cierto? Aquí lo hicimos manual, aquí. Pero también se puede hacer por fórmula de Excel. Entonces van, y aquí le vamos a poner fórmula Excel, ¿cierto? Ya. Vamos a hacer ahora el de arriba por fórmula Excel, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a insertar aquí. Insertar. Entonces vamos a poner van Excel. ¿Y cómo era la fórmula? ¿Se acuerdan? ¿El porcentaje? No, igual BNA, esa es la fórmula, es que está en inglés, ¿cierto? Valor neto actualizado, BNA, paréntesis, la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés teníamos aquí? 3%. 8%. Arriba teníamos 8%, ¿cierto? 8%. Después, ¿qué hacíamos? Punto y coma. Punto y coma, y sumábamos los flujos. Entonces, para sumar los flujos, yo puedo pararme ahí y hago esto, ¿cierto? Lo selecciono todo, cierro paréntesis. Y ahí tengo calculado la actualización de los flujos, ¿cierto? Porque todavía no le resto la inversión inicial. Y si a este valor yo le resto la inversión inicial, ¿de cuánto era? 30 millones. 30 millones. Le resto los 30 millones, me da el mismo monto. ¿Vieron? Entonces, tengo dos fórmulas de hacer estos cálculos. El método lento, que yo matemáticamente lo hago, o mediante el uso del ¿cómo se llama? Del Excel. De la fórmula. De la fórmula. Entonces, déjenme ver en la prueba cómo viene el cálculo. Si viene, dice aquí. BNA era la fórmula, ¿verdad? A verla, profe. ¿Ah? A verla, muéstrela. El de antes se la mostré, El de antes se la mostré. Así que, sí, tienen precaución y ven el video, capaz que pueden ver la prueba, pero se las mostré. Pero mire, si los ejercicios son los que yo le digo, Entonces, ahora vamos a ver otro concepto, que es la tasa TIR. Tasa TIR. Y lo vamos a poner aquí, porque esto es todo lo que se podría aprender del cálculo del VAN, ¿cierto? Hay que hacer ejercicios, y ustedes yo les sugiero que desarrollen más ejercicios, den ejemplos, porque en beneficio del tiempo, es que me preocupo porque se me pasa la hora volando, jóvenes, si esa es la lata. ¿Cuánto nos queda? ¿Hasta qué horas tenemos clase hoy día? Tenemos clase hasta las 8:30. 8:30, queda media hora y quiero ver el TIR. Entonces veamos el TIR, ¿ya? El TIR
TIR, entonces, mire lo que es TIR, es tasa TIR. Es aquella tasa exigida que hace que el VAN sea 0. Y ya se los voy a explicar. ¿Qué significa? Por ejemplo, es la tasa que yo le puedo exigir a un proyecto, máxima tasa que yo le puedo pagar a un proyecto, o el máximo interés que yo podría pagar o exigirle a un proyecto para que siga siendo rentable. Es la tasa máxima. Miren, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien simple. El flujo 1 van a ser 100.000 pesos. El flujo 2 van a ser 200.000 pesos. Y el flujo 3 van a ser 300.000 pesos. Esos van a ser los valores. Entonces vamos a decir que la tasa exigida es vamos a ponerle un 5%. Esa es la tasa exigida, ¿ya? Déjeme agrandar acá. Profe, ¿esa tasa se la coloca a usted? Sí, es la tasa, porque yo digo que para financiar este negocio, ¿cierto? Esta nueva actividad, yo voy a tener que conseguirme plata, ¿cierto? Y me voy a tener que conseguir exactamente 400.000 pesos. Inversión. Ah, ya. Pero esa tasa no es que el banco a usted se la ponga, usted a lo mejor la tiene que colocar, ¿o no? Es que depende, si por ejemplo yo sé que para este negocio yo voy a tener que conseguirme la plata en el banco, y el banco me está cobrando interés un 5% anual, esa tasa al menos tengo que exigirle, ¿cierto? Porque al menos tengo que recuperar esa inversión, ¿ya? Ya. Esta es la tasa que yo voy a tener que pagar por esa inversión que estoy realizando. Me conseguí la plata, o podría ser la tasa exigida alternativa. Por ejemplo, yo tengo los 450.000 pesos, pero hay un señor que me dice, ¿sabe? Préstame a mí los 450.000 y yo te doy el 5% de interés. Entonces ahí tengo dos alternativas: invierto este nuevo negocio o se la paso a este señor para que me pague el 5% de interés, ¿cierto? Esa es la tasa alternativa. Ya. Y aquí vamos a sumar que el 5%. Entonces, veamos el resultado de este VAN, ¿cierto? Como ya estamos capos, ya lo vamos a hacer rapidito. VAN es menos los 450.000, ¿cierto? Que el que está ahí. Vamos a tomar el primer flujo, ¿cierto? Lo vamos a poner ahí. El segundo flujo lo vamos a poner ahí. Y el tercer flujo lo vamos a poner ahí. Como dato, como sugerencia, cuando desarrollen estos ejercicios, sobre todo de manual, pónganla aquí, inversión. Aquí le van a poner flujo 1. Aquí le van a poner flujo 2. Y aquí le van a poner flujo 3. Déjenme ver si estoy grabando. No, estoy grabando, está bien, me asusté. Flujo 3, ¿ya? Entonces aquí tenemos los flujos. Y ¿por cuánto vamos a dividir este? Por 1,05, ¿cierto? Que es el primero. El segundo va a ser 1.05 por 1.05. ¿Estamos de acuerdo? Y el tercero va a ser 1.05 por 1.05 por 1.05. Y ahí tenemos la gran división. Vamos a ver el VAN ahora. Y aquí lo que sí voy a cambiar el 1, porque le voy a poner, miren lo que le voy a poner, 1 más 1 más eso. La tasa exigida, entonces, la vamos a expresar. ¿No puede repetir, profe? Sí, pues déjeme cambiar 0.05, déjeme cambiar aquí, déjeme cambiar el formato para poder hacerlo bien. 0.05. Esa es la tasa. Déjeme darle decimales a esto. Esa es la tasa, ¿cierto? 0.05. Entonces aquí, le voy a borrar esto, y esto va a quedar. La tasa va a ser más 1, no 1%, 1. Déjeme borrar el formato. Aquí, para que quede aquí. Es que para esto necesito, entonces va a quedar más 1 más eso, ¿cierto? Y le vamos a dar formato y le vamos a
Ahí está, ¿cierto? A ese le vamos a dar ese formato. Este del lado va a ser, esto es lo mismo, va a ser más S por 1 más S. Y le vamos a dar decimales. 1.05, aquí me queda 1.05 por 1.05, ¿cierto? Y este va a ser más S por 1 más S. Déjenme arreglar la fórmula para que quede bien. Ahí. Y ahí, ¿cierto? Porque estoy multiplicando por el producto de esa suma. Y ahí estaría. Entonces, aquí el van sería menos 450. Déjenme darle el separador de miles. Y aquí vamos a dividir esos 100.000 dividido por esa cifra. Y aquí lo vamos a copiar para allá. Y vamos a darle un formato y le vamos a quitar los decimales, ¿ya? Da igual aquí. Entonces, el van va a ser entonces la suma de todo esto. Esa es la suma. Van es la suma de todo eso. Y aquí me da un van positivo de 85.795, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuánto es la tasa de interés que yo tengo que pedirle a esta inversión para que el van sea cero? Entonces, este van es positivo. Yo tengo que exigirle más o menos tasa. ¿Qué creen ustedes? ¿Tengo que aumentar la tasa exigida o disminuirle para que el van se me haga cero? Es positivo. Sumarle. Aumentar la tasa. Aumentarla. ¿Cierto? Aumentarla. Porque quiere decir que este negocio, este nuevo negocio, soporta una mayor tasa de interés que la que le estoy exigiendo, que le estoy exigiendo un 0,05, pero puede soportar más. Veamos cuánto más. 0.06. ¿Soporta 0.06? La soporta. 0.07 la soporta. 0.08 porque estoy buscando que quede en cero. Que quede en cero, exactamente. Vamos viendo. 0.1, 0.12, 0.13, 0.14. Me equivoqué en la inversión inicial aquí, perdona. Aquí eran 450 millones. En la inversión. Ahí está. Ven, ya le puedo exigir un 13% y todavía es rentable. 0.14, ahí ya no sé. 0.135 sigue siendo negativo, ¿cierto? Debemos ponerle más decimal. Entonces, de esto se trata, de que uno tiene que ubicar cuál es la tasa interna de retorno que le puede exigir a este proyecto para que deje de ser rentable. Lo máximo que yo podría pagar de interés. Entonces, lo máximo que yo podría pagar de interés es lo que estoy tratando de determinar con esta fórmula. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, 13 puntos, vamos a ponerle 13.335, me pasé. Vamos a poner, ve que estoy buscando, y este método solamente se hace por tanteo. Lamentablemente, es por tanteo este método. ¿Ve? Estoy aquí. Y aquí vamos a ponerle. A ver si me da con 70. Debería ser 699. 6999. 6998. Estoy buscando, ¿se dan cuenta por el método de aproximación? ¿Cuánto es
688, 687, 686, 86. 4. Uy, todavía no lo encuentro, ¿eh? 83, 82, 81, 80. Todavía no lo encuentro. 679, 78. Esto estoy buscando. Ahí está. Con esa tasa, le vamos a poner porcentaje. Con esa tasa, este proyecto soporta hasta una tasa máxima exigida de pagar de interés de un 13.68%. Ese es el máximo de la tasa que soporta, porque a esa tasa el BAN se hace cero, ¿ven? Entonces, esta es la tasa máxima que soporta. Entonces, ustedes tienen que tener claro lo siguiente, como corolario, aquí lo voy a poner TIR. La tasa TIR, si el BAN es positivo, significa que yo le puedo exigir más como tasa exigida. Por lo tanto, si el BAN es positivo, la tasa TIR va a ser mayor a la tasa exigida. Porque yo le puedo exigir más, ¿cierto? Aquí lo vamos viendo, miren. Voy a copiar este aquí al lado. Ahí la tengo, para que podamos mover. La tasa original de este, ¿se acuerdan cuánto era? ¿Cuánto era la tasa? 5%. El 5. Ya, era un 5%, ¿cierto? Ahí está. Y cuando era un 5% teníamos que era un BAN de 85. Si yo empiezo a subir la tasa, ¿cierto? Me va a ir disminuyendo el BAN. Por lo tanto, la tasa exigida, en este caso, como el BAN es positivo, la tasa TIR tiene que ser mayor al 5%, ¿cierto? Porque no se olviden que la tasa de TIR está dividiendo el número, por lo tanto, si yo aumento esta tasa, me van a disminuir los flujos y me va a disminuir el BAN. Entonces, la tasa TIR es aquella tasa que hace que el BAN sea cero, ¿cierto? Y en este caso, si yo le digo que el BAN es 85,795 y les pregunto, ¿la tasa TIR es mayor o menor que 5%? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Qué es mayor? Mayor que 5%. Es mayor, ¿cierto? Porque para que el BAN sea cero, la tasa TIR va a tener que ser mayor a la tasa del 5%. ¿Ya? Entonces voy a guardar esto y vamos a hacer el cierre de la clase para quedarme yo tranquilo, ¿cierto? Se está guardando, ¿eh? O sea, yo voy a subir el PPT nuevo que hicimos recién. Déjeme ver. ¿Este es el original o el nuevo? Déjeme ver porque yo siempre... No, este lo tengo que cerrar porque este es el de la clase pasada. Déjeme cerrar este. Este no tiene nada que ver aquí. Aquí sí. Este es la mano. Entonces, ya que está grabado ya como tal. Entonces, como corolario, podemos decir que la TIR, aquí está, que aquí está la materia, que es la que vimos atrás. Voy a compartir inmediatamente, ¿eh? Ya. Esta es la que acabamos de ver. Nosotros vimos el BAN recién, ejemplo de BAN, y ahora nos correspondía ver BIN. Entonces dice aquí, la tasa TIR es la tasa de descuento de los flujos futuros que hace que el BAN sea cero, es lo que vimos en el ejercicio. Entonces dice, la TIR permite determinar si una inversión es factible, así como realizar la jerarquización entre varios proyectos. Son factibles aquellas inversiones que tengan una TIR superior a la rentabilidad que se exige a la inversión, ¿cierto? Como el que acabamos de ver. La tasa TIR es superior. Y si es menor, obviamente no se puede realizar. Y entre las inversiones factibles es preferible las que tengan un TIR más elevada, porque significa que a esa inversión yo la puedo estresar más, le puedo exigir más tasa. O sea, voy a poder soportar el mayor pago de costo o tasa exigida
e igual va a seguir siendo rentable. En el TIR, miren aquí dice, se busca esa tasa. Esa es la tasa que yo estoy buscando para que el BAN sea 0, ¿cierto? Se busca esa tasa. ¿Sí? Es el ejercicio. Ya vimos el ejercicio en Excel. Ahora lo que les pediría yo, por favor, jóvenes, que para la próxima clase, que no tenemos la prueba, vamos a hacer más ejercicios y vamos a hacer un repaso general para la prueba, ¿ya? No dejen de asistir a clases, yo voy a subir los videos, desarrollen los ejercicios en términos manuales y usando la planilla Excel, de las dos maneras. ¿Ya? Ya, jóvenes. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? Sí, Así dígame. así como usted encontró el BAN con una fórmula Excel, ¿no hay para encontrar el TIR en una fórmula Excel? Sí lo hay. Sí lo hay. Pero no la hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Ah, ya, ok. Pero hay. Si ustedes la pueden investigar, sí hay. Ya, profe. Y es por interacción, lamentablemente. Miren, vamos a buscar acá, vamos a entrar a la planilla y vamos a buscar aquí TIR. TIR. Ahí está. Y miren lo que significa. TIR igual. ¿No se ve, profe? No, sí sé que no se ve porque todavía no lo comparto nada. Así que no se preocupen. Ahora sí. Mire. Ahora voy a compartir con ustedes. Déjenme ver si puedo estar aquí. ¿Ahora sí la ven? Mire la fórmula. Sí, Valores, sí. estimar. ¿Se da cuenta? Pero la pregunta es, ¿qué valor? ¿Sí? ¿Aparecen distintos conceptos según el Excel? Porque a mí me parece devuelve la tasa interna de retorno a una inversión para una serie de valores en efectivo. Así es. Dice valores. Ah, está bien. Ya, profe. No sé, es que váyase por la fórmula, por eso que como no la pude ver bien en detalle, por eso no la pasé ahora, pero la vamos a ver. Pero la fórmula TIR está ahí en el Excel. Entonces usted pone igual TIR, paréntesis, y le indica qué valores son los que debe considerar. Pero dentro de los valores, se me enredó la lengua, tiene que considerar la inversión inicial. ¿Ya? Los 450. Los menos, pero ahí los tiene que considerar como menos 450. Ahí, Menos. Ah, menos. ya. Entonces ahí por eso que no la quise ver, porque no alcancé a verla bien, y preferí que vieran bien el BAN y nos quedamos tranquilos con el BAN. ¿Ya? Entonces, así son exactamente las 8:20 y terminamos 10 minutos y respondo a todo tipo de consultas de la materia que hemos visto. Me quedan 5 minutos antes de poder cerrar. ¿La prueba cuándo es, profe? ¿Perdón? ¿La prueba cuándo es? Es el próximo, porque tenemos clase. ¿Cuándo tenemos clase? El miércoles, pero la prueba sale que es este viernes, el 3. Este viene la prueba entonces. Pero nosotros tenemos clase el miércoles, por eso yo tengo la duda, profe. Ah, ¿sale que es el 3? Sí, sale que es el 3 de septiembre, pero nosotros no tenemos clase los viernes. Ah, ya, no, acá ¿o sería el miércoles o...? No, el viernes yo les puedo dejar subir la prueba y me la entregan ustedes. Déjenme ver cómo lo vamos a hacer, ¿ya? O lo hacemos ¿cómo se llama? Se las dejo hecha el miércoles, después de la clase les dejo hecha la prueba para que ustedes la puedan resolver. ¿Ya? Hasta el domingo. Hasta el viernes. No, pues. No. Es que quiero cumplir para que quedamos bien. Entonces yo termino la clase el día miércoles con ustedes y después subimos la prueba. Y yo les dejo Pero la grupal entonces. Déjenme verlo, depende de cómo se porten. Si amanezco de buena, grupal. Si amanezco de mala, individual. Yo creo que voy a amanecer de buena. Profe, parece bipolar. No. No hay que provocarlo, no hay que provocarlo. No, exacto, muy bien dicho, no me provoquen. Ya, pero no se preocupen. Mire, la prueba lo que me interesa es que si la vamos a hacer grupal, la suban todos los que participan en el grupo. Si la vamos a hacer grupal. Porque ¿saben lo que pasa, jóvenes? Y yo soy honesto con ustedes, tengo mala experiencia con las pruebas grupales, porque llegó el minuto, sobre todo en análisis de datos contables, que vio y uso de información financiera, que también lo hago, en que llegamos a los exámenes finales y los alumnos ni siquiera sabían usar las fórmulas, ni entrar al sistema. Entonces no quiero que me pase eso con ustedes. ¿No se debería hacer la individual? Claro, o sea, yo podría hacerla grupal, háganla en grupo, pero me la suben en forma individual. Profe, ¿y el que quiera hacerla solo?
Lo que ustedes quieran. Si yo, en ese sentido, pongámonos de acuerdo el miércoles, el día de la prueba, y ahí nos ponemos de acuerdo. Pero yo prefiero que la hagan en grupo, pero la suban en forma individual. Entonces yo digo, ya, este grupo está integrado por estos 5 alumnos, yo tomo cualquiera de las 5 pruebas y esa la reviso para todo el grupo, ¿cierto? Y así me aseguro que todos hayan participado. Pero pueden hacerla grupal, pero tienen que subir la prueba en forma individual. Así yo me aseguro que todos la hagan. ¿Ah? Ya, profe. En grupo de 8, entonces. No, grupos máximos, ustedes saben que los grupos son máximo 5. Ya, jóvenes. Ya, profe. Ya, Nos profe, vemos. gracias. Chao. Nos vemos, buenas noches. Que estén- Buenas noches. Chao, que estén bien, buenas noches. Profe, ¿no pasó lista de nuevo? Ay, no, déjeme pasar la lista de nuevo, por favor, Chao, antes que se profe. vayan. No se vayan Es que ya todavía. se desconectaron varias ya, profe. Ya, bueno, lo dejamos con esa lista nomás, entonces, no hay problema. Anabel Ya. habla en el grupo, parece que no estoy.